Vamos a seguir con este tema. Está listo Jorge Silva con nosotros. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues fuerte la situación. Coméntanos, Jorge. Muy fuerte, Jorge Luis. Quedamos sin contrapesos prácticamente y es la inauguración de lo que veníamos diciendo que es un nuevo régimen político y creo que eso es lo que hay que considerarlo. Es un nuevo régimen político. El Poder Judicial, decía la ministra Norma Piña, Jorge, no es una oposición política el Poder Judicial, no es un adversario, sino que solamente se defiende la Constitución y se imparte la justicia. Y eso no se hizo. La forma, Jorge, en cómo se vota el día de ayer, por demás lamentable, creo que desnuda muchas cosas que tenemos que ir analizando en los próximos días. Fue muy grave el tema de la votación, fue muy grave el tema de cómo se hace o cómo intentan hacer o cómo lo hicieron la nueva política, Jorge, y cuál es el estándar, que es muy, muy bajo, un estándar político que pone esta nueva mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, Jorge, y en la Cámara de Senadores. Estamos sin contrapesos, viene una militarización, que hay que decirlo con todas las palabras, que viene la próxima vez en los congresos para aprobarla, sin una certeza jurídica, sin inversiones, sin un Estado de Derecho, Jorge, pero además algo que en mi opinión se rompió ese tema ético, Jorge, valores, acuerdos de un poco grado de credibilidad que tenían los partidos políticos y algunos de los políticos. Creo que ayer se rompió. Ayer fue un circo lamentable, lo que vimos en el Senado, pero también un cúmulo de mentiras por parte de los que van a estar gobernando, Jorge, en los próximos 6 años. Se dejó muy aparte qué es un servidor público. La definición de servidor público ya ni siquiera se utiliza. Es alguien que promueve políticas públicas, acciones de gobierno con el interés público, con el único objetivo que tiene interés público. Hoy las decisiones se toman totalmente personales, totalmente viscerales, totalmente banales, viles, Jorge, con un servilismo y muy ruin, por decir lo menos, que fue lo que hicieron ayer. Lo que el pueblo le negó a partido de Morena, y hay que decirlo así, una mayoría calificada, como decía un jurista de la UNAM el día de hoy, la extorsión, Jorge, los alcanzó. Lo vimos primero con el PRD, 2 senadores que ante amenazas, ante incitaciones y todo lo que pueda hacer, los bajaron. También, obviamente, no hay que quitarles culpabilidad a todo lo que hizo o dejó de hacer el PRD en los últimos años. Bajaron a senador veracruzano, obviamente, que es lo que suena como más lamentable, que de mucha gente de la zona conurbada que nos está escuchando, Veracruz, Boca del Río, que creyeron en ellos, que llevaban proyectos y prácticamente sus intereses personales sobreponen toda la parte de un interés, no tan solo de Veracruz, Jorge, sino de una nación por la gravedad y por las implicaciones que tiene esta reforma. Y un movimiento ciudadano, Jorge, que prácticamente aportó otro más, que a la fecha no se sabe si realmente lo detuvieron, que se contraponen las versiones con su secretario general, con respecto a si se detuvo, no se detuvo, fue el padre, y es como una novela. El caso es que pareciera que tenían un plan B también en caso de que los Yunes no votaran a favor. Había uno menos ya en el Congreso y que estaba en otro estado. Congresos, Jorge, como bien lo comentabas, los congresos ya lo empezaron a aprobar, lo cual, por decirlo menos, Jorge, son congresos que prácticamente votaron algo en menos de 1 hora, Jorge, en 2 horas, en menos de 24 horas ya tenemos varios congresos que están aprobando una reforma de ese calado. Lo que habría que preguntarles, qué responsabilidad tienen en términos de si la leyeron, le explicaron, que le expliquen cuáles son las implicaciones y que nos digan cómo se van a hacer el próximo junio 2025 las tantísimas elecciones para elegirlos públicamente a los magistrados, Jorge. Ayer en la Suprema Corte de Justicia también hubo tuvo un tema la aprobación de la reforma, Jorge, la oposición. Siempre habíamos comentado tú y yo aquí con el auditorio si teníamos oposición o no. Creo que hoy ya no hay oposición, van a ser 6 años o 3 primero de los diputados federales, y me atrevo a decir también de los diputados locales en Veracruz, donde la credibilidad de que nos anuncien acuerdos es nula. Morena realmente no necesita, Jorge, ya la oposición. Estarían prácticamente de vacaciones 3 años en el Congreso, lo que queda de oposición, con la poca credibilidad que tienen, destrozándose entre ellos, como lo vimos en el debate con Marco Cortés, ¿no? y el senador Miguel Ángel Yunes.
pareciera que Alito, estamos tan mal, que pareciera que Alito es el demócrata del país, Jorge, que aguantaron los embates, pero también con mucha presión con respecto a si continúa o no en la dirigencia. Por lo tanto, todo mal, Jorge, en mi opinión, hay que reconstruirse, hay que ver cómo tratamos de ser resilientes, cómo apoyamos a todos los trabajadores de la Suprema Corte, cómo apoyamos nosotros como sociedad civil, y se reconoce, Jorge, creo que es lo puntual, implícitamente que sí se negocia con delincuentes, Jorge, para obtener votaciones, que los puede limpiar el partido en el poder, que los valores, como lo dijo el mismo presidente, si es un tema de eficiencia o es un tema de ilegalidad, bueno, depende de la circunstancia, ¿no? Depende de los intereses que tengan, rompe como te decía, cualquier pudor, cualquier vergüenza que tenga un político de decir o de promover o de prometer algo, Jorge. Prácticamente ayer quedan prácticamente en el suelo sus argumentos. Se ve que se quiere el poder por poder. Ojalá, Jorge, ojalá vengan 6 años donde sí hablemos de proyectos y no nada más de revanchas políticas. No vamos a mejorar, yo creo que en el tema de justicia. Para quienes me están escuchando y han tenido complicaciones y van a un ministerio público local, pregúntense si ha mejorado, si va a mejorar, si han visto algún cambio por las reformas que se hacen, Jorge. Sinaloa está ardiendo, Jorge, los congresos lo están haciendo, el país bastante descompuesto. Hoy en el tema económico, que también es lo que nos atañe, ya comenzaron las especulaciones de una posible conflicto económico a finales de año, también en Estados Unidos, Jorge, viene mucha turbulencia, se vienen tiempos complejos, hay que decirlo tal cual, en términos de economía, en términos de estabilidad presupuestal, vienen más programas universales, lo cual no sé de dónde van a seguir sacando dinero, y para financiar este tipo de transferencias que no son condicionadas. Vienen tiempos oscuros, muy oscuros en términos de equilibrios de poderes, y sobre todo, Jorge, en una defensa de derechos humanos de la ciudadanía en esta agitada república, y la pongo entre comillas, que es lo que queda. No estoy siendo alarmista, simplemente es la realidad, es lo que hay, es lo que vimos ayer, que seguimos la parte del Congreso. Ya hay indicios económicos, por ejemplo, salió la Fundación de Texas de Políticas Públicas haciendo un llamado en sus redes sociales: vénganse a invertir a Texas porque México tiene una radical reforma judicial que no te garantiza. Oye, Jorge, ese va a ser todo un tema, ¿eh? Ese va a ser un tema, porque Texas va a ser el captador del nearshoring, ¿eh? Y aguas, porque nos puede llevar el traste. Totalmente, Jorge. Creo que nos fuimos ahí a lo que esperábamos construir en la frontera o en el Bajío. Jorge, los Estados Unidos van a ser otra vez los ganones de la historia ante la incipiente Estado de Derecho que vamos a tener, y eso tiene repercusiones fatales, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí el análisis por cuestiones de tiempo, pero esto da para más. Vamos a continuarlo la siguiente semana, si nos permites. Claro que sí, Jorge, un gusto saludarte, a seguirlo analizando, y muy buena tarde a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias. Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx.